buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta parte de la Semana del Cerebro consiste en realizar un cine debate en torno a dos películas que consideramos que pueden tener una relación, una quizá un poquito más clara y directa, pero con el tema que corresponde a esta edición, que es hormonas y cerebro. Entonces voy a iniciar primero solicitando a las personas que ahora presentaré que participan en la dinámica que si se pueden sentar en la parte de enfrente. Son 4 compañeras de aquí del 5. Voy a hacer primero una breve introducción y a partir de esto voy a ir describiendo la dinámica que vamos a llevar a cabo. Entonces, el cine puede ser visto como la producción de un espacio común en el que convergen intereses y disciplinas múltiples, tanto en los aspectos necesarios para su realización como en los procesos de reflexión motivados por quienes nos acercamos como audiencia. En ese sentido, también puede ayudar a tender un puente desde otros espacios hacia la academia, contribuyendo con preguntas, modos de problematización y de objetos de estudio no considerados, y también en un sentido inverso de la academia hacia otros espacios como una herramienta de divulgación, por ejemplo. En esta ocasión recuperamos 2 películas. La primera es Otra Ronda del año 2020, que fue ganadora del premio Oscar de ese mismo año a la mejor película extranjera, dirigida por Thomas Vinterberg, un director danés. Y la otra película, Baldhead, que fue nominada también a la misma categoría, aunque esta no ganó, del director belga Michael Roskam. Ambas películas exploran las implicaciones que puede tener el consumo de sustancias en aspectos fisiológicos y conductuales. En Baldhead, el tema es transparente. Se hablan de hormonas esteroides y de testosterona, y su relación con el desarrollo fisiológico y con la expresión de cierto tipo de rasgos físicos y conductuales, tanto en humanos como en animales. En la otra película, Otra Ronda, el tema principal en realidad es el alcohol. Y la relación hormonal no es tan inmediata y tan transparente, sin embargo, también consideramos que se puede recuperar la respuesta fisiológica ante el consumo del alcohol en relación con procesos conductuales y del sistema endocrino. Entonces, a continuación voy a leer una breve sinopsis muy breve de cada película y después vamos a proyectar los trailers. Por cuestión de tiempo es lo único que podemos hacer acá. Y después voy a continuar con la presentación de las compañeras que van a estar participando en este cine debate. Entonces, la primera película, la sinopsis es: 4 profesores de secundaria se embarcan en un experimento sociológico y también, pues en realidad psicológico, porque hacen un diseño experimental que implica el consumo de alcohol, en donde cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria, intentando demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. Entonces voy a proceder a proyectar el tráiler de la primera película. Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg skal bare have en dansk vand. Uden citrus. Uden citrus, ja. Det er godt, det her. Ja, det er sgu selv været så fornuftigt. Og spørgsmålet er, hvad er der virkelig? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det er vi alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhandling. Daglig indtagelse af alkohol. Tilstræk. Konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens. Det er psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydelighed. Det er kun i arbejdstid, vi drikker. Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8, og ikke weekend. Det er godt nok langt siden, jeg har haft det så godt. Så jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente det her. Og måske ikke. Men det er lidt højere. Så vi skifter gear. Okay. Er jeg fuld? Nej, det er ikke. Hvad forklarer det for barnet, hvad som er hent? Jeg er helt sikkert fint, at jeg eksperimenterer alt muligt, men det her, det var Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, vi skal vide noget om.
Bien, en la segunda película voy a leer una sinopsis muy breve, que es Bullhead. Es Jackie, un joven ganadero que constantemente se inyecta hormonas esteroides. Es abordado por un veterinario para hacer un trato con la mafia de la venta de carne. Voy a proceder a poner el play. Perdón, me confundí, ese no es el trailer, este es un... sí. Als kaartje. Waar mensen leren zaken meteen erin stil van. Stil. Nou, dan wordt er de kant. Alles was uitsteken. Zo diep in de velden onder de buren en de kleren verjoren en jongeren. Aan hun keren is het allemaal terug te doen. Ja, en de oude wacht op zijn gespoord. Wie is de 10% vatten? TT. Ook zijn. Laat ons voor het sterk zijn. Meestal kan het heel rustig. Kijk, ik laat me al mijn werk kijk op de lende en alle vragen. Dus, dat je niet denkt. C'est tout ce qui m'a fumé, c'est quand voilà, toutes ces activités-là, ce que ça fait. Fek, misschien was het zijn oog. Es mi computadora que no tiene una tarjeta wifi adentro, entonces funciona con un adaptador USB, pero no está pasando. ¿Tienes hijos? ¿Tienes computadora o...? Sí, bueno, en realidad... O sea, no estás conectado a la Wi-Fi 5. No, porque... Ajá, es la... Sí, ya está, ya está. Ya está. Kijk, ik laat me al mijn werk kijk op de lende en alle vragen. Dus, dat je niet denkt. C'est tout ce qui m'a fumé, c'est quand voilà, toutes ces activités-là, ce que ça fait. Fek, misschien was het zijn oog. Oog, weet je. Niemand doen. Ik kan nog niet doen. Ja, maar dat is ook. Heel erg. Ik ga het
Bien, bueno, ahora voy a continuar a presentarles las compañías que van a estar participando para abordar estas películas. Contamos con la presencia y participación de Marcela Zárate Rochín, que está estudiando el doctorado en investigaciones cerebrales en la Universidad Veracruzana y que también forma parte del laboratorio de socioneurobiología de aquí del 5. Tenemos a Georgina Monreal, que también está estudiando el doctorado en ciencias cognitivas del laboratorio de comunicación humana, del CIP, de comunicación humana. Muy bien, gracias, Leo. Ivette Gómez Gómez, doctorado, que está estudiando el doctorado en ciencias cognitivas, igual también integrante del laboratorio de socioneurobiología, y también con Fanny Lisbeth Carrillo Jiménez, que es estudiante de la maestría en ciencias cognitivas, parte también del laboratorio de socioneurobiología del 5 aquí en la UAM. El debate se propone que se dé a partir de dos secciones que corresponden a dos ejes, en las que se propondrán algunas preguntas articuladoras que podrán ser o no ser retomadas por las participantes. El primero de los ejes se titula Hormonas y Conducta, y voy a plantear tres preguntas como de inicio, que de nuevo podrán ustedes recuperar o no. La primera es, ¿cómo podemos entender la relación entre hormonas y conducta? ¿Se puede hablar de un determinismo en algún sentido? La segunda es, en otra ronda, el consumo de alcohol lleva a Martin, el personaje principal, a explorar aspectos de su vida social, afectiva y laboral, produciendo, aunque brevemente, un estado de plenitud. ¿Podrían estas ventajas superar las desventajas o impactos fisiológicos del consumo de alcohol a largo plazo? Y la última pregunta, en el caso de Bullhead, la historia hace una asociación clara entre el consumo de corticosteroides y el despliegue de conductas violentas. Esto parece contribuir a la idea de que hay conductas estereotipadas por género. Por ejemplo, los hombres son más violentos. ¿Los procesos neuroquímicos involucrados respaldarían esta idea? Entonces, estas son algunas de las preguntas que se proponen. Y pues más bien les hago la invitación a que quien quiera iniciar lo haga, recuperando alguna de estas preguntas o con alguna aportación de su parte. A ver, es que... O sea, Cualquiera de las tres, sí. ¿Podrías mencionar la última pregunta? Sí. En el caso de Bullhead, la historia hace una asociación clara entre el consumo de ciertas hormonas y el despliegue de conductas violentas. Esto parece contribuir a la idea de que hay conductas estereotipadas por género. Por ejemplo, que los hombres son más violentos. Los procesos neuroquímicos involucrados respaldarían esta idea como una especie de determinismo conductual por género. Bueno, que si quieren comienzo yo con la primera pregunta que mencionabas de cuál es la relación entre hormonas y ambiente, ¿algo así era? Sí, entre hormonas y conducta. Hormonas y conducta, sí. Pues creo que es importante como mencionar que justo los sistemas hormonales pues son como una adaptación evolutiva para que los organismos estén como en homeostasis, ¿no? Y en su propio cuerpo y con el ambiente. Entonces, pues esa sería como la relación, ¿no? De que te llevan a conductas que te generan pues adaptaciones o estar como, sí, bueno, eso. Y no sé si alguien quiera. Perdón, Omar, una moción antes de que continúen las chicas. ¿Se va a pasar la palabra a... Sí, el último de los... Sí, gracias. Después de los dos ejes, la última parte corresponde a participaciones, intervenciones en preguntas o en aportaciones de cualquier tipo del público. Entonces, sí. Entonces, me parece que Marcela había solicitado ¿Ogeo? Okay. Bueno, sí creo que la pregunta nos puede hacer pensar como en esta idea como muy tradicional que se tenía, por ejemplo, con los neurotransmisores, en el sentido de que se pretendía como asociar cada neurotransmisor como con un comportamiento específico, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de la dopamina con la felicidad y ese tipo de cosas, ¿no? Que digo, en la investigación ya sabemos que no funciona así, pero sigue siendo como una idea muy presente en el colectivo, ¿no? Esto de asociar como
ciertas sustancias muy específicas con ciertos comportamientos muy específicos. Y en ese sentido creo que las hormonas también tuvieron como, pues al ser también como mensajeros químicos, tuvieron como un destino muy parecido al principio en la investigación, en el que quizá también, como bien decía la doctora Lucía, como que lo primero que pensamos cuando escuchamos el concepto de hormona es pensar en comportamientos sexuales y en comportamientos reproductivos, pues sin embargo, también como bien decía Ivette, o sea, en este caso el sistema endocrino, que está formado justamente por todas estas glándulas que sintetizan y liberan las hormonas, pues tiene la importantísima y enorme chamba de justamente regular todo lo que tiene que ver con las cuestiones metabólicas del organismo. Entonces, en este sentido, pues, definitivamente, o sea, con base en lo que tú estás preguntando, definitivamente sí hay una base fisiológica, eso no lo podemos negar. Hay claro, una importancia fundamental de todos estos niveles de hormonas y neurotransmisores que obviamente tienen una implicación en nuestros estados de ánimo, que van muy vinculados a las cuestiones de homeostasis y también con nuestros comportamientos observables, ¿no? Pero, o sea, ya hablar creo que de determinismo o reduccionismo, pues ya es definitivamente otra cosa. Y como bien mencionaba la doctora, o sea, son muchos factores los que están en juego en simplemente cómo trabaja una sola hormona y todo lo que hay detrás de los precursores, los metabolitos, cómo interactúan todas estas cosas en conjunto. Entonces creo que no podríamos tener esta visión determinista ni reduccionista, porque sabemos que los procesos biológicos pues no funcionan así. Y somos, nuestra conducta es parte de esos procesos biológicos. Gracias. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, de alguna manera, pero sí quisiera poner en discusión una parte que tiene que ver obvio con el cerebro, pero que quizás no está tanto dentro de lo que es la biología, que es como con qué quizá teoría sobre causación mental, si la hay o no la hay, estamos casados, ¿no? Y esto pues sí como otro factor de cómo moldear la conducta. Es decir, parece que nuestros estados mentales pueden hacer o causar cosas en nuestro organismo que normalmente no se podría, y pues algunos trastornos mentales tienen que ver con eso, como por ejemplo la ansiedad, ¿no? O sea, cómo es que uno mismo, con su propio pensamiento, ciertas cosas, causa de repente algunas cuestiones fisiológicas en su cuerpo que hace que la pasemos mal. Entonces, pues sí, parece que las hormonas ahí juegan un papel fisiológico muy importante, pero ahora sí, también nuestras ideas o nuestras formas de pensar o hasta nuestro contexto histórico, cultural, social, cómo también nos juega ahí algo que regula la conducta. Quería ponerlo. Ok, gracias. ¿Quieres participar con algo, Estefanía? Respecto a este tema, no, sino... Okay. Sí, cambiar, ¿no? sí, claro. En la última pregunta, realmente sí, de la segunda película, lo que mencionabas, que si estas hormonas y lo que se tiene la idea preconcebida, ¿no? De los hombres, ¿no? En la violencia y este tipo de cosas. Algo que te preguntas. Sí. De conductas estereotipadas por género. Sí. Entonces, ¿podrías repetir cómo, por favor? Claro que Sí, sí. mejor. En Bothead, la historia hace una asociación clara entre el consumo de hormonas, esteroides y el despliegue de conductas violentas. Esto parece contribuir a la idea de que hay conductas estereotipadas por género. Por ejemplo, los hombres son más violentos. Los procesos neuroquímicos involucrados respaldarían esta idea. La pregunta que creo que también un poco se ha respondido en las intervenciones anteriores, y en un momento haría una recapitulación de esto, pero ante esta pregunta, ¿cuál sería tu impresión? O sea, sí tomo lo que ellas dicen y haciendo un poquito de énfasis a la película, creo que lo que mencionaba mi compañero, perdón, parte sí es cultural, esta idea que nos venden, o esta imagen de estereotipos, más bien, porque a mí me impactó mucho la segunda película, cómo está relacionado parte de su infancia con esta vida adulta, pero también el juego pone en juego, ¿no?, esta parte de las hormonas y las
Esto que tomaba era, no sé cómo se llama. Estrógenos. Ok. Que lo hace más violento. No sabemos si esta persona realmente iba a ser violenta o no, pero sí como que da un, ¿cómo lo puedo decir sin que sea malinterpretado? Da esta, se me fue la palabra, no una idea, sino potencializa, se podría decir. Promueve, ándale, promueve como ese exceso, ¿no? Que él sea como es, ¿no? En la película, porque ahí ponen que tiene esta actitud violenta, es agresivo, iracundo, no sé, pero también está en juego un poquito esta cuestión cultural que le sembraron desde niños de un estereotipo del típico hombre que tenía que ser violento, agresivo, tenía que tener una familia, hijos, y se entiende, ¿no? Por esta cuestión, pues en la que vive, los vaqueros, Se llama patriarcado. patriarcado. No, pero hablando en el contexto, el ambiente social y cultural, ¿no? En ese, Sí, como de, o sea, era una familia de granjeros. ándale, la ganaderos, familia de igual, y granjeros, o cierto sea, tipo de sí cosas. influye mucho, no sé si pues, aquí México no es ganadero, es granjero, y es el típico patrón o que te dices tú, patriarcado, ¿no? De que el típico hombre debe ser así, el macho. Entonces, puedo decir que sí, sí Ujú. influye lo cultural, pero también esta parte, por lo que tomaba, quizás fue como que lo que no sería esta potencia o que se comportara así, ajá. Sí, justo como lo que mencionaba, una Sí, exacerbación de los... ándale, más bien. Y pues, bueno, no sé mis compañeras si tienen algo al respecto. Yo me fui así como por la película, pero No, está bien. Y bueno, me sí. parece muy, muy importante este matiz que hacemos en donde, bueno, obviamente hay las hormonas, o sea, son Sí, una respuesta evolutiva para la adecuación conductual, ¿no? sí. Pero que de eso pasemos a igualar que bueno, esta adecuación conductual que muchas veces puede ser en términos fisiológicos, neuroquímicos o de procesos internos, no necesariamente se desprenden con conductas sociales complejas, ¿no? No necesariamente se desprende pues el vato golpeando la pared, ¿no? No necesariamente se desprenden una serie de habilitaciones que, como decían, están como habilitadas por contextos culturales, ¿no? Y de hecho aquí, pues me gustaría recuperar también para hilar, a menos que alguien, si en algún momento alguien quiere proponer algún tema o regresar a alguno, es bienvenida. Pero mencionaban hace rato la pregunta del doctor Germán acerca de esta predisposición a cierto tipo de experiencias a partir de procesos que nos están ocurriendo mentalmente y que también es un poco lo que decía Geo, ¿no? Bueno, o sea, depende de cómo estemos entendiendo la causación mental y cómo eso se está relacionando. En el caso de o sea, si hay alguien que está en el gimnasio y que es susceptible a cierto tipo de roles de género y sociales relacionados con la violencia, con una forma de ser, pues es probable que los cambios, bueno, que esté experimentando su cuerpo también, o sea, estos procesos internos, hay una predisposición a entenderlos a partir de ciertas narrativas, ¿no? Lo mismo podríamos decir con el caso del alcohol. Cuando bebemos alcohol, hay una narrativa cultural en torno a cierto tipo de desenvolvimiento social, en torno a cierto tipo de júbilo o de actitudes, como incluso de fiesta, que no necesariamente se desprenden de la alteración fisiológica que ocurre el alcohol. Entonces, ¿qué opinarían al respecto como de estos modelos culturales? ¿Qué tanto están determinando las experiencias? Y en ese sentido, pues también para ligarlo con la otra película, la de Otra Ronda, eh, los efectos sociales, y ahora sí en este nivel de conducta social compleja, que en el caso de Another Round de pronto son positivos, de pronto se lleva mejor con sus alumnas, con sus alumnos, de pronto como que su vida parece mejorar, podrían ser, o sea, contrarrestar o ser suficientes para que una persona dijera, ok, pues parece que sí funciona, y igual por ahí hay algunos efectos nocivos, pero me está funcionando, o sea, las ventajas de hacerlos superan las desventajas de no hacerlo. Entonces, ¿ustedes creen que sí iría por ahí o iría por otro lado? Pues, sí es un beneficio a corto plazo que se podría ver, pues es bueno, pero pues a largo plazo sería como a corto plazo te beneficia, pero a largo plazo sí te perjudica, ¿no? En la película de La Otra Ronda podemos ver que al inicio es favorable porque se desenvuelven, dan lo mejor de sí, pero conforme vas pasando, llegando al límite, ya viene el otro lado de la moneda. Entonces es este riesgo. Sí, pues está triste porque uno se muere, pero también refleja esa carencia de la vida humana, o sea, que realmente tenemos que tomar algo para darle sentido a la vida. Entonces, sí, y algo que la película se maneja como, pues, fisiológico, esta carencia de alcohol en la sangre, déficit,
en realidad pues también es una alegoría mucho más filosófica y existencial, más acerca de que nos está tratando algo, lo cual pues no sé si tendría mucho sentido en términos de organismo, o sea, como en términos evolutivos, o sea, que tengamos un déficit de una sustancia, no sé si es algo que en realidad sí tenga sentido, pero bueno, no sé. Yo creo que no pasando los límites. Bueno, también creo que es importante mencionar que estas dos películas, al menos a mi parecer, no son tan científicamente correctas, también son parte de las bondades cinematográficas. Entonces, por ejemplo, en la de otra ronda, tenemos que esta teoría en la que se basan para hacer su experimento ni siquiera es cierta, no me acuerdo cuál era el nombre, pero del déficit de 0.05 de alcohol, pues nadie nunca lo ha propuesto, ¿no? De hecho, lo desmintió el psiquiatra que según nombran en la película. Y en la de Bullhead, pues la testosterona no funciona así. Bueno, spoiler, en la escena final se da un shot de testosterona y se vuelve luego más violento y más fuerte, ¿no? O sea, así no funciona. Entonces creo que también, pues... Sí, creo que justo este tipo de espacios en donde se proponen estas actividades que son como más divulgativas y eso es importante que justo platiquemos de todos estos mitos, estas ideas que, como comentaba, están como en el colectivo, pero pues que científicamente no tienen ningún tipo de respaldo, ¿no? Y esa es una de las que se ha como hecho bien popular esta asociación que se tiene justo de la testosterona con la agresividad y entonces justo nos lleva a pensar pues que los hombres como quizá tienen niveles más altos de testosterona, pues entonces ahí justificamos que sean violentos, que sean agresivos, pero pues nada, esto tiene una evidencia científica que lo respalde, ¿no? O sea, de hecho por ahí me acordé de un estudio de caso que fue como muy popular en los años 90, en donde se estudió a una familia completa que tenía como predisposición, no sé si Lucía la conozca ese caso, una familia completa que tenía predisposición, así eran como bien agresivos y bien violentos, y entonces los empezaban a estudiar y de hecho en ese entonces pues estaba estudiándose como mucho la hipótesis de la serotonina, que sabemos que es como un inhibidor de ciertas conductas, como en este caso los impulsos agresivos. Y bueno, lo que se encontró científicamente con el estudio de este caso es que por ahí la familia parecía que tenía una mutación de un gen que está relacionado con la actividad de la MAO, de la monoaminoxidasa, que de hecho pues es como la degradadora de las catecolaminas en los sistemas de neurotransmisión, y entonces se empezó a decir, entonces existe un gen de la violencia y es que de la proteína MAO, pero pues al final, si lo que había era como un incremento de catecolaminas, pues contradecía un poco esta hipótesis de la serotonina como inhibidor, ¿no? Entonces es como para dar un ejemplo de cómo realmente, pues el poner a prueba este tipo de hipótesis que tenemos, pues no nos lleva a justamente decir esto no funciona de esta manera. Igual también en el caso de la testosterona, ¿no? O sea, sabemos que como neuroactivador, ¿no? Implicado en la transmisión, pues de hecho activa a los receptores GABA que tienen que ver con estados de sedación, de anestesia, entonces como que tendría un rol bien diferente a esa euforia que caracteriza tanto estos estados violentos, agresivos. Entonces pues sí, no tenemos forma como de seguir apoyando ese tipo de ideas. Sí, muchas gracias. Al respecto de esto, creo que justo como mencionan ambas, el recuperar estas narrativas que están estandarizadas o están diseminadas como en la cultura popular, creo que también, o sea, sirven, independientemente de si nos parece una buena película o no nos parece una buena película, creo que son susceptibles de ser analizadas desde este tipo de espacios en donde, pues, se pueden añadir algunos matices con respecto a algunas lecturas, ¿no? No se trata de que quizá vayamos a ir al cine y tengamos solamente esto de, no, pues esto no tiene sentido, no voy a ver esto, sino más bien, pues, como en este espacio común, pues también intentar darle forma a partir de algunos temas que tocan y que desde las ciencias cognitivas y desde algunas áreas afines, como la neurofisiología o la neuroquímica, podrían ser relevantes. Entonces, sí, también la intención de recuperar este tipo de películas es un poco
más allá de estas propuestas, también poner los peros, los matices con respecto a cosas que parecen que se dan por cierto y que en realidad desde esta perspectiva diríamos, bueno, quizá no tanto, ¿no? Voy a hacer una pequeña modificación. Me levantaron la mano 2 personas, entonces vamos a proceder a de una vez las intervenciones del público que quiera hacer, las vamos a ir haciendo en este mismo eje. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Bueno, vi la película ayer, que tenía la intención de venir a 2 pláticas de ustedes, en especial de la doctora y a este debate. Solo que ahorita tengo una reunión y dije, no, me voy a quedar, voy a ver qué pasa. Mi pregunta es, ¿el medio moldea las conductas de los organismos, en este caso de nosotros? Porque también lo mencionaba el doctor hace rato con la doctora, que decía si había visto esto de la menopausia con diferentes factores, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que el medio pueda moldear un poco esta parte de las conductas y por ende también las cuestiones hormonales? ¿Sí? Esa sería mi primera pregunta. Y la verdad es que me guío mucho en esta película de Another, ¿sí? De los 4 profesores que se avientan este gran reto. Y al parecer cuando yo la observé, pues sí me salió así la primera duda de esta parte que dices, que a veces somos inducidos, ¿no? A pensar que así funcionan las cosas, ¿no? Y te das cuenta que te empiezas a enrolar, digamos, en ese pensamiento. Pero ya cuando estás en el contexto y ves otros contextos, pues te das cuenta que no es tan así, ¿no? Que tiene otras dificultades. De acuerdo, muchas gracias. ¿Es pregunta o intervención? ¿No? ¿Sí? Bueno, adelante, sí. Adelante y ahorita respondemos. Nada más también un comentario sobre eso que se ha mencionado ya en repetidas ocasiones, ¿no? Sobre los roles o no roles y qué tan aparentemente impuestos o no lo son. Mi comentario para animar la discusión es qué tanto esos aparentemente roles que se sugiere que pueden ser impuestos, qué tanto han sido desarrollados justamente por este proceso evolutivo biológico cultural. Es decir, que esto no implica la falacia naturalista de que sean justificables. Pero lo que estoy diciendo es qué tanto esto nos puede enseñar a describir el sistema en el que vivimos para entenderlo y también corregirlo como consideremos que sea mejor, como un tipo de ingeniería social, y qué tanto negar que hay un aspecto histórico evolutivo detrás de esto. ¿Sí me explico? Es decir, que no es una imposición o un invento, sino que probablemente está muy, muy inherente en esta correlación, como se está preguntando, ¿no? Codeterminada, y que esto nos pueda permitir entenderlo mucho más profundamente y no negarlo y rechazarlo, ¿no? Y entenderlo de manera equivocada. Me gustaría que se pusiera ahí para que se comentara. Sí. Y le paso la palabra a la doctora que también quiere comentar. Adelante. Muchas gracias. Sí, lo que comentabas me pareció muy interesante, ¿no? En relación a la testosterona, ¿no? Cómo es que no hay una demostración de que efectivamente produzca conductas agresivas. Recordaba los datos de un investigador de Estados Unidos, ahora no recuerdo el nombre, pero que ha estudiado los andrógenos anabólicos por muchos años. Y él lo que encuentra sobre todo es que el consumo de andrógenos anabólicos, contrario a lo que pasa ahí que se lo inyecta inmediatamente, ¿no? Se vuelve agresivo, pues son ciclos consumen uno, luego consumen otro, luego otro, y así van rotando los andrógenos, de tal manera que están, digamos, impregnados de estas sustancias durante mucho tiempo. Y lo que sí se ha visto es que generan en algunas personas síntomas psicóticos, ¿no? Eso sí está demostrado que podrían confundirse con agresividad, pero en realidad en individuos susceptibles podrían generar síntomas psicóticos y en individuos que ya tienen un trastorno psicótico exacerbarlos. Entonces, esa parte, digamos, sí está como más estudiada, se encuentra esa relación causal, ¿no? Con el tratamiento en estas después de varios ciclos. Okay. Y la otra que me llamaba la atención y que se ha comentado aquí es que efectivamente, yo no he visto la película de La Granja,
pero sí, está puesto en un medio totalmente agresivo el hombre, ¿no? Digo, simplemente tienes ahí un grupo de animales que los vas a matar para comer, ¿no? Y los matas de una cierta manera y no necesariamente de la mejor. A lo mejor sí cumples con las reglas de cómo se deben sacrificar, pero el impacto que tiene en el que lo hace el costo es muy alto, ¿no? Entonces no está haciendo encaje de Bruselas, está sacrificando animales y ese proceso de sensibilización pues no se puede quitar de los elementos que están puestos ahí en la película, ¿no? Entonces me parece que por eso seguramente por eso juegan con esas dos situaciones, ¿no? Por un lado, la hormona que tiene esta parte de ficción, ¿no? De me la administro e inmediatamente me transformo, ¿no? Incluso ahí la escena, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Y la otra parte que sí tiene mucho que ver con la realidad, que está puesto en un contexto de agresividad constante, ¿no? Y ese sí marca, ¿no? Entonces, de acuerdo. Pues nada más eran mis Muchas gracias por las intervenciones. Antes de pasar las palabras, un poco en defensa también de la película de Bullhead, es como, pues podríamos decir a partir de ese comentario que en realidad sí hay factores, o sea, a veces no se ven porque todo se recae en la hormona, pero sí hay factores que están generando esta relación de medio-entorno, tanto físico como social, con respecto a una conducta. Y solo combinando ambas intervenciones que me parecen que van hacia lo mismo, como la relación del medio con la conducta, pues también este cuestionamiento que las conductas no surgen, los roles no surgen como algo ex nihilo, o sea, no aparecen y ya, sino pueden ser consideradas como estrategias exitosas, ¿no? A partir de los cuales los sujetos o los individuos de una población, pues, se fijan en ellos y entonces se aparecen ya como roles culturales. Entonces, no sé si Geo, ¿querías responder a partir de esto? Bueno, quería mencionar desde hace rato como algunos ejemplos que vi en las películas. A mí me llama mucho la atención que cuando este niño tiene pues este traumatismo en el que ya no tiene testículos y pues sí, todo es como muy, no sé, catártico. Los doctores le dicen al papá que va a ser gay, ¿no? Y lo ponen como algo seguro, o sea, así de, pues va a tener que ser inyectado con testosterona, que no sé qué, va a ser gay. Y luego ponen como a su amigo, que el amigo, pues, todo normal, crece bien, lo que sea, y finalmente cuando crecen, el amigo resulta ser gay y hasta hay una parte como muy cómica donde él le dice, ¿a poco eres gay, no? Y el amigo le dice, no, no, no. Y eso me llama mucho la atención. Lo pongo sobre la mesa porque justamente otra vez vamos hacia qué otros factores hacen o complejizan nuestras conductas o nuestras, ¿cómo se diría? Bueno, sí, o sea, nuestras preferencias o hasta nuestras propias ideas, ¿no? Entonces eso por un lado. Por el otro lado, también quería decir que con respecto a la de drug, parece que puede ser una especie de placebo, ¿no? O sea, el hecho de que tú creas que una sustancia te va a generar ciertas cosas, eso también puede ser un placebo. Entonces, también científicamente, pues no es muy correcto como se habla. Y ya nada más que algo que quizá no tiene que ver con el cerebro, pero a mí me llama mucho la atención, es justo como dentro de la película de Bullhead, con como que la forma artística que ponen es a este hombre que no tiene testículos, pero lo comparan con un toro, ¿no? Con un semental, o sea, con algo así como muy grande, con algo muy agresivo, y eso me llama pues bastante la atención. Solamente eso. Ok, muchas gracias. Adelante. Sí, justo Gina creo que acaba de mencionar dos cosas que son bien importantes. La última, que fue justo cómo vamos haciendo estas asociaciones que son totalmente culturales, ¿no? De que, por ejemplo, pensamos que los hombres justamente por estar grandes, por estar musculosos, van a ser personas más agresivas que los que no tienen ese tipo de físicos, y entonces empezamos a hacer correlaciones con testosterona, aunque no tengamos, como decíamos, ningún tipo de evidencia de eso, ¿no? Eso por un lado, la importancia de los estereotipos con los que crecemos, todas las ideas, definitivamente nuestro comportamiento emerge en una interacción de nosotros como organismos biológicos en un determinado contexto, ¿no? Entonces siempre va a ser así, eso así es, ¿no? O sea, sabemos que así pasa, no es algo que el comportamiento no es algo propio
de nosotros como organismos, sino que siempre necesitamos ciertos entornos para que se desplieguen ciertos tipos de comportamientos, ¿no? De lo que mencionabas anteriormente. Y la otra que estaba mencionando Geo es sobre el efecto placebo. Me hizo pensar en que en Estados Unidos se volvió como muy popular entre los estudiantes universitarios el consumo del Adderall, que es un medicamento que está compuesto como por sales de anfetaminas que se les está recetado para personas con TDAH, ¿no? Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces se comenzó como a hacer muy popular y los estudiantes lo comenzaron a consumir porque por ahí se esparció como el rumor, otra vez este mito que está en lo colectivo de que los hacía ser mejores estudiantes y que los hacía rendir mucho más en las pruebas que se les aplicaba. Y bueno, sabemos el contexto de los estudiantes universitarios que están bajo muchísima presión en ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces se volvió como muy famoso el consumo de esta sustancia. Hicieron un estudio justamente de si sí incrementaba, lo que mencionabas tú al principio, sí incrementaba como todas las cuestiones cognitivas el uso de este tipo de sustancias y pues si bien recuerdo, la conclusión fue que no, que en realidad un estudio control con un estudio de jóvenes que consumían este tipo de drogas, el desempeño era muy similar. Sin embargo, lo que sí encontraron de manera muy interesante que se modificaba era la sensación respecto a su propio desempeño en las pruebas, ¿no? Al parecer allá está como dirigido a un estado de el cómo yo me siento que estoy haciendo bien las cosas o no, y entonces yo asumo que si me siento bien es porque lo estoy haciendo súper bien, lo estoy haciendo increíble en la prueba, ¿no? Pero resulta ver que no tiene que ver nada con una mejora cognitiva ya real, ¿no? Entonces, pues también volvemos a lo mismo, como de repente asumimos que vamos a tener ciertos estados por el consumo de ciertas drogas o de ciertas sustancias, pero olvidamos que para que esa sustancia genere un efecto, pues hay una complejidad biológica detrás que ni siquiera todavía estamos cerca de comprender, ¿no? De acuerdo. Eso me lleva al último eje que ahora vamos a abordar muy someramente, pero a partir de ese comentario, Marcela, entonces, ¿ustedes considerarían dentro de sus áreas de estudio que es viable o es real en el momento actual el consumo de sustancias exógenas para la mejora de, ya un poco respondiste, Marcela, pero no solo en ese caso, sino en otros podríamos considerar que sí es real que podemos consumir cierto tipo de sustancias para tener un rendimiento cognitivo general mejorado, o no estamos ahí y quién sabe si lleguemos? Sí, pues justo va de la mano con lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertos efectos, ¿no? En este caso, pues pueden ser benéficos, tanto efectos secundarios, todos los medicamentos, cualquier sustancia que ingerimos va a tener esta doble acción, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, justamente pues lo que trata de hacer la psicofarmacología es estudiar todos estos efectos para ver en qué medida son recomendables que se consuman o pues definitivamente no nos conviene porque son peores los efectos secundarios que los beneficiosos, ¿no? Y pues justo también en la psicofarmacología, pues es la dosis hacia el veneno, ¿no? Entonces, mientras pues no nos automediquemos o nos dejemos llevar por todas estas ideas que no tienen un respaldo científico, pues bueno, definitivamente vamos a generarnos quizá más mal que bien y pues seguimos con la búsqueda, ¿no? De comprender todos estos mecanismos que hay con todas estas sustancias, pero pues, insisto, creo que todavía seguimos un poquito lejos de comprender cómo funciona en su totalidad todo esto, ¿no? De acuerdo. Bueno, rápido, independientemente de si podemos o no podemos hacerlo, o si tiene un beneficio, lo vamos a hacer porque así somos los humanitos, ¿no? Nos gusta drogarnos y ver cuando vi esta película quise comprarme mi alcoholímetro para ver si justo. De hecho, ¿quién no viene ahorita con una taza de café ya en las venas, ¿no? Cafeína en las venas o un cigarrito, algo así. Y ay, se me fue la idea. Lo vamos a seguir haciendo independientemente. Sí, nos gusta drogarnos. Sobre el rendimiento cognitivo también hay que cuestionarnos qué entendemos por rendimiento cognitivo, porque en esta sociedad que promueve la productividad a lo menso, hacia lo bestia,
pues entonces nos vamos a sentir mal con nosotros mismos cuando no estamos rindiendo de la manera en que nos pide este sistema, ¿no? Entonces hay que ir a terapia también. De acuerdo. Sí, antes de darles la palabra a Fanny y a Geo, en donde les pediría un poco, Marcela e Ivette ya hicieron como alguna conclusión con respecto a la terapia, la intervención a partir de la farmacológica, y también pues esta relación que existe entre hormonas, sí, sustancias y conducta. Solo para no dejar de lado, creo que no vamos a poder abordar desde la perspectiva que sugería el doctor Germán, solo un breve comentario. Por ejemplo, nuestra compañera Karim está llevando a cabo una investigación de pensamiento proambiental, donde justamente parte de esa investigación tiene que ver con qué tanto sentido tiene cierto tipo de conductas en relación con el entorno, ¿no? Y cómo cabría preguntar cómo quizá el entorno está cambiando de una manera, o sea, los cambios en las comunidades pueden estar superando la fijación de conductas, no lo sé. Entonces eso podría ser como una breve inicio como de ruta para abordar este tema, pero por ahora creo que no lo vamos a poder llevar a cabo, pero no quería dejarlo de lado. Igual también la parte de medio y conducta, entorno y conducta, creo que podemos sacar algunas conclusiones, ideas a partir de lo que han respondido nuestras compañeras, pero también necesitamos más espacio para abordar todo eso, ¿no? También, ahora, hablando de farmacología, en alguna conferencia veíamos también que pues depende también de las personas el diseño o el éxito de un fármaco, ¿no? Entonces hay muchos aspectos y quería hacer como este paréntesis antes de solicitar pues justamente la conclusión, una idea final de modo de cierre por parte de tanto de Geo como de Fanny. Bueno, para concluir, aclaro, yo no soy psicóloga ni bióloga, soy contadora, pero tomando cuenta lo que dice Marce y Beth, hay que tener cuidado en las películas que vemos, no hay que perder también el sentido, ¿no? De que divertirnos, entretenernos, pero también este sentido crítico de buscar, porque sí, efectivamente, este estudio fue en el 2013 y lo tomaron fuera de contexto, y la de otra ronda era acerca del vino y cómo el vino nos hace sentir un poco más metafórico, ¿no? Entonces, creo que para todos hay que buscar, no dejarnos llevar, porque algo que mencionaba Marcia muy importante, nos dejamos influenciar y empezamos nosotros a automedicarnos. Es que vi en tal cosa que decía que si, no sé, tomo alcohol, voy a rendir al máximo, y ahí empezamos nosotros a seguir estos patrones, ¿no? Y no dejarnos sesgar también con lo de las hormonas, que porque, no sé, tengo más estrógeno, más, no sé, testosterona, voy a hacer, no sé, justificar estas conductas negativas y violentas, porque no es así. O sea, hay que tener cuidado y un poquito más, yo creo que psicológico, en el sentido, pues, de la vida. Sí influye mucho al final qué situación estemos viviendo, porque en mi caso, en contadores, es siempre estar en una oficina, y lo que decía, ya siempre venimos con una sustancia, café, o sea, no sé ahí qué es café, otro tipo de estas bebidas energéticas, o sea, en un momento te cambia tu percepción de que estás rindiendo más, pero no es así. Entonces, más que un beneficio, yo creo que sí perjudica a largo plazo. Y me gustó mucho las dos, porque ya estamos como que vivos, pero realmente estamos muertos. No hay sentido en nuestra vida, en lo que hacemos, no buscamos esa ilusión, ¿no? En la vida, y tomamos, no, pues necesito el alcohol, necesito... Pero es una felicidad momentánea, y pues para spoilear, lo siento, pues en los dos casos, ¿no? Terminan muriendo, y es lamentable porque se pierde el objetivo, ¿no? De la vida, y siempre vamos a estar dependiendo de sustancias. De acuerdo. Muchas gracias, Fanny. Geo, finalmente. Bueno, yo desde mi disciplina, pues de alguna manera se toma muy en cuenta, digamos, las sustancias psiquiátricas, los medicamentos psiquiátricos. Yo cuando estaba, es que siempre digo estaba en el psiquiátrico, pero estaba haciendo mis prácticas en el psiquiátrico, no estaba internada. A mí me llama la atención porque agarraba los medicamentos y leía efectos secundarios, y, por ejemplo, fluoxetina, ¿no? Dice, puede subir o bajar de peso, puede causar pensamientos suicidas, o sea, casi que para lo mismo que lo estás tomando, te lo puede causar como efecto secundario, ¿no? Entonces, exacto. Entonces yo, desde mi disciplina, pues se va más hacia lo que son las diferencias individuales, que creo que también se muestra bien en la película. O sea, todos los hombres tienen testosterona, sin embargo, unos son más cobardes, otros son gays, otros son más fuertes, etcétera. Desde la de otra ronda, pues se puede ver que no
a todos el alcohol les afectó de la misma manera, o sea, hubo quien se murió y hubo quien dijo, oye, esto no está bien y yo aquí paro, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay que apelar a las diferencias individuales y ahora sí que a cada humanito darle pues lo que necesita. Verdaderamente. Muchas gracias, Geo, y les agradezco a todas que accedieron a participar en esta dinámica. Y invitando igual a que haya más espacios de este tipo porque pues permiten tanto ver qué está pasando, problematizarlo desde nuestras áreas y en el mismo sentido pues también compartirlo con otras personas que podrían estar cercanas disciplinarmente o en otro campo de la vida totalmente distinto. Entonces pues muchas gracias también a las y los presentes y seguimos con el resto de la Semana del Cerebro. Gracias. Gracias.